Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de este programa Pedro Beltrán Informa, donde, como saben, les hablamos de cuestiones jurídicas que esperamos siempre sean de su interés en el caso de que se vean en una situación similar a las que comentamos en este programa. Hoy vamos a hablar de una que en este caso esperamos que no se vean nunca en ella, que no sean víctimas de una de ellas, porque vamos a hablar de estafas. Comenzamos ya y lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre. Hoy vamos a hablar de estafas, un problema que nos llega sin avisar muchas veces. La mayoría, yo creo que en casi todas las ocasiones, nunca lo esperamos. Y además, cada vez los estafadores se sofistican más y buscan, bueno, pues, otras fórmulas quizá más difíciles de detectar, y que cuando las detectamos ya a veces es demasiado tarde. Vamos a hablar de todo esto. En primer lugar, comencemos por el principio y dinos, Pedro, ¿qué es una estafa técnicamente? Técnicamente una estafa es un engaño que obliga a una persona a realizar una disposición patrimonial de dinero, normalmente, a favor de otra persona. Eso es engañar a otro provocándole un pago de una cantidad. Esencialmente podemos considerar que la estafa es esto. De una cantidad, a veces por un servicio que no se presta. Bien, lo de un servicio que no se presta Un bien que no está se transfiere. en la frontera. Muchas veces tenemos que ver la frontera entre lo que es penal y lo que es civil, porque realmente no todo impago es penal en absoluto, si no tendríamos una parte importante de la población española en la cárcel. No pagar una hipoteca no es una estafa, claro, y tampoco significa que tengas que, y por supuesto no ingresas en prisión por no pagar una hipoteca. No pagar una deuda tampoco, a no ser que haya habido un engaño. Si realmente ha habido un engaño, en ese caso sí. E incluso un préstamo bancario puede ser susceptible de haber sido concedido con engaño. Y a través de ese engaño nos podríamos encontrar en un procedimiento penal cuando no se paga un préstamo. Por ejemplo, para que los telespectadores entiendan lo que quiero decir, que puede sonar un poco raro. Tú vas, pides un préstamo del banco y firmas, no un préstamo hipotecario, lógicamente, porque no tienes la garantía. Tú pides un préstamo y firmas una declaración de bienes, dices que eres titulares de unos bienes. Y esos bienes los transfieres a otra persona, los pones a nombre de otra persona, y te creas en una situación de insolvencia. Eso estaría, técnicamente el delito se llama alzamiento de bienes, sí, pero sería en definitiva un tipo de estafa. Tú has engañado al banco, has hecho que te diera un préstamo y luego te has quedado sin bienes a propósito para no pagar esa cantidad. Pero estafas realmente hay muchas, cada vez más. Sobre todo a través de Internet se están generalizando. Ahora hablaremos de todos los tipos. Entonces, Pedro, para que exista estafa, me imagino que además de, bueno, pues, un cobro indebido o ese traspaso de dinero sin que haya un servicio, sin que haya... Imagino que en este caso, por lo que comentas, tiene que haber intención, tiene que haber dolo, como decís los abogados, ¿no? Sí, dolo, muy bien expresado, se entiende como ánimo de cometer un delito. Está en tu intención, en tu deseo, el cometer ese delito. Y tiene que existir este engaño, y tiene que ser un engaño de una cierta importancia, por supuesto. ¿Qué tipos de estafas hay? Hay de todo tipo, pero podríamos considerar como las más generales hoy la estafa inmobiliaria y las estafas que se producen a través de Internet. Como estafa inmobiliaria, yo voy a contar algún caso que siempre es gracioso y se entiende mejor con casos prácticos. Claro. Uno de los procedimientos que tenemos en el despacho es una estafa inmobiliaria bien curiosa, porque falsificaron los estafadores nada menos que la notaría. Puede decir, ¿cómo se puede falsificar una notaría? Y decir, mira, ¿cómo ¿Montaron una notaría falsa? Sí, montaron una notaría falsa, llegaron y dijeron, mira, aquí está la notaría, señor notario, tal. Las escrituras, como uno se fía de los notarios, tiene una tendencia absoluta a fiarse de los notarios, sales sin copia de los documentos muchísimas veces, porque ya lo recogerás después, lo recoges dentro de 2 o 3 días, tal. Bueno, pues
cuando firmaron la escritura, se hizo la transmisión del dinero y cuando llegaron al día siguiente y la notaría para recoger las escrituras, o a los 2 días, ya no había notaría, ni había secretaria, ni había notaría, ni había placa, allí no había nada. Claro, son casos extremos, evidentemente, pero es un supuesto bien gracioso. Bueno, creo que a la víctima no le haría ninguna gracia, No, por no. otra parte, ¿no? Refleja un cierto ingenio Digamos por parte del curioso, estafador. más que gracioso, curioso. No sé si conoces la serie esta de Netflix, de La Casa de Papel, Sí. que es una macroestafa, en definitiva, Sí. también muy organizada, muy ingeniosa y que está hecha con mucha gracia. Por eso decía yo que cada vez le echan más imaginación y se lo trabajan más la estrategia y es como mucho más sofisticado todo, ¿no? A la hora de... Sí, en las notarías existen detectores de documentos falsos, de documentos de identidad falsos, porque se producían estafas y se ha generalizado la presencia de estos detectores. Pero a pesar de eso se siguen produciendo estafas involucrando a notarios con poderes que son falsos, sobre todo poderes extranjeros. Recientemente, un caso que tenemos en el juzgado, aparece un señor con un poder otorgado en Argentina, en la notaría X de Argentina, tal día, y se presenta con ese poder en la notaría diciendo: yo soy el apoderado del vendedor. Vende a un comprador de buena fe que entrega el dinero, 130.000 euros en este caso, paga, se lleva el dinero el vendedor y luego resulta que el poder ese era un poder falso. El vendedor había vendido con un poder que era totalmente falso. Había sido falsificado el sello de la notaría, etcétera, de una notaría extranjera, argentina. Sí. Y después de vender, el apoderado del vendedor desaparece. Cuando se investiga, resulta que esa persona que había otorgado ese supuesto poder, en el momento del otorgamiento había fallecido. Con lo cual, la estafa es total y reclaman los herederos del fallecido diciendo: oiga, que han vendido una finca de esta persona y esta persona ya había fallecido, la venta es totalmente ilegal. Resultado práctico: el comprador ha perdido sus 130.000 euros y por supuesto ha perdido el piso. Y mientras tanto está en un procedimiento judicial reclamando contra una persona que está completamente desaparecida porque no está, se habrá refugiado en cualquier país, habrá hecho otras estafas similares con otros poderes otorgados o no otorgados ante notarías extranjeras, posiblemente no otorgados, evidentemente, si la persona estaba muerta, no se sabe si con complicidad del notario extranjero o sin esa complicidad, pero sí hay muchas estafas y generalizadas por Internet. Recientemente hemos tenido un congreso de la Asociación Europea de Abogados y 2 compañeros, y son abogados, que deben ser más precavidos, me comentaran que habían comprado los billetes de avión en una página replicada, fake, falsa, y que luego no había tal. Es decir, claro, es que es relativamente sencillo. El mundo de Internet es tan amplio y tan difícil de detectar. Sí. De todas formas, ahora hablaremos de esas estafas en Internet, pero antes detengámonos un poco más en las estafas inmobiliarias, que son quizá de las más frecuentes, sobre todo por el volumen, ¿no? Porque el volumen estafado es mucho en una estafa inmobiliaria. Y ya que este es un programa eminentemente práctico, al menos eso pretendemos, Pedro, ¿hay alguna forma de que el comprador de un inmueble o de un bien pueda protegerse de alguna forma frente a una estafa? ¿Qué precauciones debería tomar alguien que va a comprar un piso, una finca, un coche? En fin, ¿qué precauciones? Sí, con los coches, anda que no hay también estafas con los coches, Claro, con el claro. cambio del kilometraje y resulta que tenía 250.000 kilómetros y Claro. habían falsificado y tenía solo 60.000. Hay una cantidad de procedimientos sobre coches increíble, ¿eh? Más de lo que parece. ¿Qué cantidad de problemas de la compra-venta de vehículos? En vía penal y sobre todo en vía civil, porque hay mucho engaño. Sí, claro que hay manera de asesorarse. El coche es más difícil, evidentemente. El coche, bueno, asegurarte de que el que te está vendiendo es el propietario y hacer la transmisión del vehículo real.
No la transmisión de coger tu coche, sino que los papeles aparezcan a tu nombre, porque hay gente que eso simplemente no lo hace. Claro. Y que el vehículo esté asegurado o asegurarlo tú inmediatamente. En el tema inmobiliario es más fácil garantizarse. No es necesario acudir a un abogado. Los extranjeros, estoy haciendo mala publicidad aquí de los abogados, los extranjeros lo hacen, pero bueno, porque se sienten más protegidos en otro país, claro. y además tienen la costumbre en sus países de que sí se va a través de un abogado. Aquí los notarios es suficiente con la garantía notarial, pero lo que sí que es importantísimo es comprar en escritura notarial, porque lo que da lugar a muchas estafas, y sigue habiendo una cantidad importante, es cuando compras en documento privado, no te hacen la escritura y luego resulta que esa misma persona le vende a otro, Claro. o hipoteca el bien. En Alicante hubo una macroestafa de unos puestos en las galerías de alimentación Inmaculada Concepción, en el Pla, que afectó nada menos que a 80 compradores que compraron documento privado, son unos puestos de mercado, y el vendedor los hipotecó sin decir, los hipotecó a otra persona, evidentemente, Claro. a una entidad bancaria, sin decir que estaban vendidos, y se encontraron con que tenían que pagar las hipotecas Más lo que ya habían pagado por el puesto. más lo que habían pagado por el puesto. En aquel procedimiento presentamos una querella criminal y le condenaron al vendedor a 6 años de prisión, porque cuando la estafa es agravada, que afecta a un bien inmobiliario, puedes llegar a 6 años de prisión, porque es un bien de primera necesidad. Y es gracioso porque el hombre siempre decía que no iba a ir, y cuando yo estaba en la cárcel, yo era el acusador, o sea, iba contra él. Cuando yo estaba en la cárcel me llamó, me dijo que quería, si podía pasar a hablar con él. Bien, pasé a hablar con él, y me dice, ¿sabes lo que te digo? Estoy muy contento aquí porque se me ha quitado todo el estrés. Todo el estrés que tenía fuera y todas las tensiones, ¿no? Aquí estoy muchísimo más tranquilo, o sea que me ha venido muy bien. Te dio las gracias entonces por haberle metido entre rejas. No sé si realmente iba en serio lo que estaba diciendo, no, supongo que no. Porque la cárcel pues no se está muy bien, y la cárcel de Foncalén, particularmente las instalaciones y demás, pues no son precisamente ideales para la gente que está dentro. La de Villena está un poquito mejor, el hotelito nuevo. Sí, ¿no? Yo tenía algún cliente que se dedica a alguna estafa y decía, cuando estaba haciendo la cara de Villena, yo veo que me están construyendo otro hotelito nuevo y dicen que lleva piscina y tal. Y dice, bueno, ya veremos. Ya veremos, ¿no? Si me retiro o sigo en el negocio. Pedro, en el caso, ya por cerrar el tema inmobiliario, claro, es necesario, como has dicho, que se haga esa transmisión mediante escritura, pero ¿qué pasa con las señales previas? A veces se puede pedir una señal por la reserva de un piso o de un bien y que luego pues toda la operación se vaya al traste y esa señal desaparezca. En este caso, ¿tú crees que es conveniente, cuando vamos a comprar un bien, solicitar una nota simple al registro, por ejemplo, que es algo muy sencillo de hacer y que nos puede garantizar, nos da la información, esa nota de, bueno, pues de si ese bien tiene cargas, no las tiene, ¿no? Sí, evidentemente es una medida de precaución que mucha gente no hace. Aquí estamos hablando de cantidades inferiores, pueden ser 3.000, 5.000 euros, sí, pero evidentemente son importantes, pero para la gente es muy importante y no está como para tirarlas. Por eso una nota del registro la entiende cualquiera, tampoco hace falta que necesitar un abogado para interpretarla. La nota del registro, pues ver que el que te está vendiendo es realmente el dueño del bien. Y en esa nota del registro... Y que no tiene cargas. Sí, que también aparece en la nota. Que no tiene cargas, que aparece, no es tan frecuente que no tenga cargas, suele aparecer. Sí. Bueno, que tiene las cargas que la conocemos. La mayoría suelen tener cargas porque la mayoría de los bienes en España suelen tener carga hipotecaria. Claro. Es muy fácil pedir una nota del registro de la propiedad, puede ser en el propio registro a través de internet, www.registradores.org, cuesta 10 euros la nota del registro, llegan en 3 o 4 horas, es un servicio estupendo y es un servicio que además proporciona identificación de fincabilidad y de las personas los bienes que tienen. Es algo que utilizamos con mucha frecuencia los abogados. Pues mira, si tal persona tiene bienes, pones el nombre
El DNI, si lo sabes, mejor. Si no lo sabes, puede dar lugar a confusión. Si son apellidos, pues Sánchez González, José Sánchez González, pues claro, puede haber muchos con los mismos apellidos. Pero si pones el DNI, mejor, y así verificas si esa persona tiene fincas o no. Y puedes pedir la nota del registro, por supuesto, concreta de la operación que tú quieres realizar. Y sí, es totalmente aconsejable, porque si no, luego nos podemos encontrar con sorpresas muy desagradables. De todas maneras, yo soy partidario que las señales sean bajas, porque el tema de las señales también da lugar a bastantes problemas, que luego se firman contratos diciendo, bien, se devolverá la señal si se consigue el préstamo hipotecario, por ejemplo. Y bien, no se consigue el préstamo hipotecario porque en muchos casos las entidades pues, no lo están dando como con la facilidad y agilidad que los daban antes y con la alegría, cabría decir. Y bien, pues te encuentras con una señal entregada y luego pues la tienes que devolver. Es mejor no entregar nada, ver si existe viabilidad para esa operación hipotecaria primero con el banco y después ya plantearse entregas de dinero, porque no se trata de estar tirando el dinero y perdiendo señales. Claro. Se llaman señales, se llaman contrato de arras. Hay que tener cuidado en algunos casos porque puede disponer que el vendedor puede devolverlas duplicadas, en el sentido de que si devuelve la cantidad de la señal duplicada, pues queda sin efecto el contrato de compraventa. En fin, hay que ser cautelosos, sobre todo cuando se firma sin intervención notarial. Claro. Todo lo demás que se haga fuera del notario, pues llevar cuidado. Si vas a un notario y firmas, el notario es muy difícil ahí que pueda ocurrir una estafa. Claro, he dicho el salvo caso que el notario sea del notario falso, sí, notario falso. Son casos extremos. El notario falso, de que el poder sea falso, son casos muy extremos. Pero el notario además envía la escritura al registro de la propiedad por fax el mismo día que se firma, con lo cual ya existe una entrada en el registro para evitar lo que ocurría antes, de que alguna persona vendía el mismo bien 3 veces el mismo día, que ha llegado a ocurrir. Porque tú vendes la propiedad en un notario, luego te vas a la hora a otro y luego te vas a la hora a otro. Eso hoy no sería posible porque las ventas quedarían bloqueadas. Claro. Claro, bueno, para algo también es bueno, ¿no? Internet y esa rapidez que nos dan a veces las nuevas tecnologías, pero sí, no son buenas para todo, porque también han traído mucha estafa a través de Internet. Aquí me da la sensación que estamos un poquito más desprotegidos, ¿no, Pedro? Sí, es que Internet es una jungla inmensa y sí, es peligrosa. Hay gente que no se atreve ni siquiera a dar los datos de su tarjeta de crédito por Internet, en fin, todavía hay casos así. Hay que llevar cuidado en dónde introducimos esos datos y sobre todo si es un comercio que nos ofrezca garantías y que conozcamos. ¿Y cómo podemos saber si nos ofrece garantías? Si lo conocemos, esencialmente si lo conocemos. Pero decíamos antes que se están replicando páginas. Sí, han empezado a replicarse páginas también, sí. Es que es complicado. ¿Y cómo se combaten estos fraudes, estas estafas? Es difícil las estafas a través de Internet porque en muchos casos vienen de servidores en países extranjeros, en países con una organización judicial y policial bastante deficiente, y entonces hay que llevar, presentas denuncias, interviene la policía, intervienen los juzgados, pero las posibilidades de recuperación son muy bajas. Lo que hay que ser cauteloso es en dónde se paga también, porque hay lugares donde te piden dinero para recibirte el premio y mucha gente sigue picando. Es decir, le comunicamos que ha sido usted agraciado con el premio, y muchas veces es que está escrito en español mal y todo. Claro. Que ha sido usted agraciado con un premio de 100.000 euros. Para las formalidades del premio tiene que usted mandar 200 euros y a través de ahí ya le haremos la transferencia, indíquenos todos los datos de su cuenta corriente, etcétera, con lo cual encima te sacan datos de cuenta y después resulta que no hay nada, evidentemente, pero es que hay gente que pica, hay gente que cae. Ahora que lo dices, ahí, bueno, pues se producen muchas de estas
estafas en los spam de los emails, Sí. pero a veces son realmente curiosas porque, bueno, pues a veces pues vienen, lo sé porque una persona que conozco hizo una recopilación de este tipo de emails en los que a veces era un antiguo zar ruso que había tenido que huir de su país, Sí. perseguido políticamente, y tenía una cantidad de dinero que tenía que transferir urgentemente a alguien, Sí. que si se ofrecía aceptarla, pues se llevaría un porcentaje de esta cantidad, o a veces es gente que sale huyendo porque está perseguida en su país por X. Bueno, la verdad es que a veces son historias que son muy curiosas, y hay trabajos de gente que se ha dedicado a recopilar este tipo de emails, ¿eh? Sí, y muchos en la línea de la herencia. Eso es. Es usted el heredero porque tiene tal apellido y tiene el mismo apellido, y resulta que es usted el único heredero. Hemos podido averiguar que tiene tal pariente fallecido en tal país lejano, y lo curioso es eso, que la gente pique y que la gente caiga. Sí, sí, y para sí, los sí. servicios de asesoramiento y transmisión, pues le solicitamos, ahí piden un poco más, y te piden tus documentos de identidad, etc. Hay algunos casos que son estafa, claramente, y hay otros que lo que son es intentos de blanquear dinero. Es decir, que hay casos en los que realmente el dinero, y con esto no estoy animando a nadie a que lo haga en absoluto, pero hay casos en los que el dinero realmente podría existir. Sí. Y ese dinero que podría existir, si te están pidiendo dinero, ya claramente es estafa. Pero hay muchos que no te piden dinero. Y te van enredando hasta que llega un momento en el que... Yo lo seguí una vez por curiosidad. Llegó un momento en que parecía que la transferencia de dinero era real. Y no estaban insisto que no estaban pidiendo nada, porque si ya te piden dinero, pues ya Claro. desconfías, lógicamente. Y en definitiva lo que escondía aquello era una operación de blanqueo de dinero. Ajá. Lo que pretendían era transferir, lógicamente luego te pegan a ti un palo fiscal colosal, Claro. pero de momento el dinero ha ingresado en una cuenta en un país europeo. Ajá. En fin, son mecanismos de estafa, dinero procedente de tráfico de drogas o de tráfico de armas, dinero que se intenta blanquear, en lo que Claro. han pillado a Zaplana, que le han pillado en un tema Sí, de sí, blanqueo sí, sí, años sí. después, cuando ha intentado repatriar un dinero que existía fuera, porque existen muchos controles para esto, pero claro, los controles son también por parte de los ciudadanos, que llevamos cuidado, pues si nos anuncian que nos van a transferir 5 millones de euros, dices, bueno, vamos a ver, 5 millones de euros, ¿y esto de qué? Claro, Un claro, momento, claro. dices, ¿esto de qué y por qué? Porque luego las consecuencias pueden ser importantes, y de esos 5 millones de euros, si te dicen, va a tener usted una comisión de 500.000, pero bueno, la comisión de 500.000 te puede sonar muy alta, Sí. pero el palo fiscal es muchísimo más importante que el delito que se está cometiendo con un Claro, dinero de procedencia claro. ilícita. Ajá. ¿Seríamos cómplices de blanqueo en este caso? Sí, Seríamos cómplices. sí. Pedro, nos queda muy poco tiempo, estamos ya en el último minuto, pero si te parece podemos abrir la puerta a hablar en otro programa de esas estafas encubiertas bajo una apariencia de legalidad y que a veces están en esa fina línea que separa lo legal de lo ilegal, y que son prácticas que llevan a cabo a veces empresas muy reconocidas y muy prestigiosas. De telefonía, sobre todo. Por ejemplo. De lo difícil que es Por darse ejemplo. de baja de las empresas de telefonía, ¿no? Por ejemplo, ¿podríamos decir que esto es digamos, una tentativa de estafa? Sí, bueno, O en algunos tentativa. casos A incluso- veces no es tentativa, a veces es incluso estafa, real. sí. Sí, muchos engaños con este tema de las campañas fraudulentas en relación a la captación de clientes, etcétera, sí, efectivamente así es. Bueno, hablaremos otro día más largo y tendido de esta cuestión. Gracias, Pedro. Muchas gracias a ti y a Información TV. Hasta pronto. Nos marchamos por hoy. La próxima semana volveremos con cuestiones que pensemos que son de su interés. Hasta entonces.